Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Y también para con algún extranjero que se determina amar el nombre glorioso del Elohim de Israel, siguiéndole a él para ser su siervo, como testimonio guardando el día de reposo, que es una santa convocación. Ese es un fruto de lo que se ve en obediencia y escogiendo hacer la voluntad de nuestro Abba por medio de su glorioso Hijo, su enviado, su ungido, en el establecimiento del nuevo pacto, un nuevo procedimiento para con la casa de Israel, la casa de Judá. Nuestro Padre determina y decreta realizar este nuevo procedimiento, este nuevo pacto por medio de su glorioso Hijo, no para reemplazar ni para cambiar a su pueblo por otro pueblo. No, no para eliminar, sino que nuestro Padre establece y Él decreta, y no es hombre, es un Elohim glorioso, único y verdadero, que establece y decreta este nuevo procedimiento en Jeremías 31, del versículo 31 en adelante, un nuevo procedimiento, un nuevo pacto, un nuevo compromiso, un nuevo noviazgo y una nueva, ¿no es cierto?, una nueva comunión, una nueva relación y una nueva unidad conyugal de todos los que obedecen por medio de su glorioso Hijo. Eso lo estableció nuestro Abba eterno. Y Él lo concretó conforme a sus muchas misericordias, en su grande amor y su fidelidad al primer pacto. Bueno, nuestro Padre lo ha hecho así y lo ha decretado así, y así yo me sujeto y obedezco a la voluntad de nuestro Abba. Y doy gracias por este momento que nuestro Abba me concede, siendo yo un extranjero, para hablar conforme a su voluntad, conforme a lo que Él decretó, y no lo que aparecen, ¿no es cierto?, en los registros de las traducciones y de las interpretaciones de la tinta engañosa, para distorsionar y no obedecer absolutamente la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre así lo decretó y no va a cambiar. No se va a mover de lo que Él estableció y de lo que Él determinó conforme a su voluntad, por medio de su glorioso Hijo, su enviado, su ungido, nuestro amado Melech, Mashiach Yahshua. Glorioso su resplandor de gloria. Dicho eso, muchas gracias, Abba Eterno, por este tiempo que usted me concede para poder proclamar la verdad, para que se pueda conocer la verdad, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Conocer la verdad gloriosa de su voluntad. Ya. Bueno, nosotros nuestro Padre nos viene concediendo este glorioso beneficio de la revelación. Y yo quisiera hablar aquí, hay varios, voy a hablarlo en cuanto a lo que significa que dice que le fue revelado. A Simeón, ahí en el libro de Lucas capítulo 1, dice que le fue revelado. ¿Qué significa? Que nuestro Padre le habló a Simeón, porque aparece ahí que había un siervo, Simeón, que vivía él dando testimonio de justicia. ¿Qué es lo que es dar testimonio? Obediencia a oír la voz y hacer la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre le hablaba, ¿no es cierto?, a Simeón, y así dice, está registrado. También dice Simeón y profetiza que nuestro Padre establece este procedimiento que es luz para revelación,
luz para revelación dispersos, a los dispersos que estaban en diferentes naciones de la casa de Israel y la casa de Judá. Luz para revelación. Y nuestro Padre lo profetiza y lo concreta, ¿no es cierto?, enviando e interviniendo en Saulo de Tarso, lo convierte, lo hace nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? No como el pensamiento de Nicodemo. Nicodemo. No, no, tienes que nacer para poder ver. ¿A qué significa nacer de nuevo? Nuestro Padre hace una intervención gloriosa en su potestad y en su voluntad, quitando la muerte, lavando, purificando y santificando para que venga la vida. ¿Qué significa? Quitando, ¿no es cierto?, la vida animal, carnal y diabólica, que entró por Adán y Eva, una vida, ¿no es cierto?, perversa e inmunda, lo quita ese personaje, lo lava de las inmundicias, de las enseñanzas, ¿no es cierto?, que ese personaje por toda la vida tenía, ¿no es cierto?, a la casa de Israel, la casa de Judá en servidumbre, en temor y en servidumbre, temor de miedo. Y nuestro Padre quita la muerte, lava, purifica, santifica y viene la vida. Eso es el nacimiento, un nuevo nacimiento, una nueva vida, una novedad de vida. Y eso lo hace nuestro Padre, solamente nuestro Padre, para que ustedes sepan. Ya. Entonces, nuestro Padre le dice, ¿no es cierto?, a Pablo, lo que yo te mostraré, yo he intervenido tu vida para enviarte, ¿no es cierto?, como siervo y para que hables mi voluntad y no pensamiento. Y aquí en las traducciones, ¿no es cierto?, lo colocan como Pablo, como una persona ¿ah? que empieza a establecer procedimientos conforme a su voluntad de Pablo. Y no es así. Las traducciones, las interpretaciones son muy engañosas. Es por eso que tienen, ¿no es cierto?, distorsionados a muchos. Bueno, nuestro Padre habla sobre revelación. ¿Qué significa revelación? Que Él enseña, que Él habla y le habla, ¿no es cierto?, a personas específicas, como, ¿no es cierto?, Simeón, justo, como Ana, la profetisa de la tribu de Aser, cómo le habla personalmente a Zacarías y Elizabeth, le habla personalmente a través de un malaj, Gabriel. Entonces nuestro Padre glorioso, ¿a quienes les habla, le enseña? A los nacidos, a sus siervos. En este caso que aparece, ¿no es cierto?, acá en el libro de Lucas, aparece, ¿no es cierto?, también hablándole a Lucas. Y Lucas con diligencia, ¿no es cierto?, él dice, me ha parecido también a mí, que con diligencia empecé a investigar, con diligencia fui a ver los registros y los libros, para ver, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Para poder, ¿no es cierto?, también expresarle a Teófilo. Teófilo, ¿no es cierto?, es una carta que aparece aquí para Teófilo. Entonces, Teófilo, ¿qué tenía? Muchas informaciones, como muchos tienen hoy en el pueblo de Israel. Yo no estoy hablando, ojo, no estoy hablando sobre las naciones, estas naciones inmundas que obedecen una doctrina extraña, estoy hablando de su pueblo, que tiene muchas tendencias, ¿no es cierto?, de doctrina y enseñanzas diversas. No, aquí hay un solo Elohim y un solo enviado, un solo mediador entre nuestro Padre Elohim y la casa de Israel, la casa de Judá, a Yahshua HaMashiach, a su enviado, su ungido, primeramente su primogénito, Yeshua, el Salvador. ¿Quién es el Salvador para que ustedes puedan? Les trae un cordero. Nuestro Padre les trae un cordero glorioso, Él perfecto, porque el cordero tenía que ser perfecto. ¿Para qué? Para la justificación, para la redención. ¿Para qué? Para el perdón. Porque nuestro Padre establece todo en su Hijo conforme a lo que Él ya había establecido antes por medio del servicio arónico. Este Salvador, Yeshua, es el Cordero inmolado. El Salvador es lo que por eso, nuestro Padre tenga misericordia
de todos nosotros y como lo ha tenido nosotros y también de ustedes para que puedan conocer, entender y comprender. Nuestro Padre glorioso envía un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Un corderito. Y este cordero glorioso, sublime, único, perfecto, verdadero, que en él se estableció, ¿no es cierto?, la obediencia y la verdad en la primera fase desde que nace hasta que cuando fue enviado al Jordán, donde estaba el profeta Juan, el que había sido enviado unos meses antes, nació 6 meses antes. ¿Para qué? Para preparar el camino del corderito, del primogénito glorioso. Él el que nos venía a salvar. Entonces, ¿por medio de la voluntad de nuestro Padre? Sí, por medio de la voluntad de nuestro Padre. Así como lo hizo allá en Egipto, nuestro Padre determinó salvar a su pueblo, liberar a su pueblo de la tierra de Egipto. ¿Y qué le dice nuestro Padre ahí en Éxodo capítulo 12? Dile al pueblo, a la congregación, que todos se separen, ¿no es cierto? Y les dice, miren, les dice a Moisés y Aarón, para ustedes, para la congregación de Israel, este será el mes primero, el primer mes del año. Y a los 10 de este primer mes tiene que separarse cada uno un corderito. Pueden tomarlo de las cabras o de las ovejas. Macho, de un año, perfecto. Y lo van a sacrificar. De esta forma lo van a hacer. Y nuestro Padre entrega las instrucciones. Nadie hizo conforme a pensamientos humanistas ni conforme a los pensamientos que algunos quieren decir de Moisés o de Aarón. No, nuestro Padre guió, determinó y dijo todos los detalles. Y los salva, los libera a través de un sacrificio. El sacrificio del Corderito glorioso. Los salva por medio de la vida de la sangre del corderito. Y la vida de la sangre del corderito tenía que estar en los dos postes y en el dintel. ¿Por qué? Porque iba a pasar el heridor que nuestro Padre usa, que determina y hizo pasar el heridor supervisando él, y el heridor veía dónde estaba la vida de la sangre como señal y tenía que pasar de largo. Ya, nuestro Padre envía a un Yeshua, a un corderito para este mismo procedimiento, para este glorioso procedimiento del establecimiento de un nuevo pacto. Pero ¿cómo le iba a dar la libertad? Porque el pueblo, la casa de Judá perversa, la casa de Judá que vivía en inmundicia, que era gobernada por la potestad de las tinieblas, y estaban llenos, ¿no es cierto?, de espíritus inmundos. Nuestro Padre viene a darle la libertad de ese personaje que habitaba o habita hasta el día de hoy en la vida que está en la sangre. Ese personaje es una vida animal, carnal y diabólica que entró por Adán y Eva. Y que conducía, y desde chiquitito le enseñaban toda la inmundicia. ¿Le enseñaban, dice la Torá? No. ¿Le enseñaron el pacto del compromiso? No, sino que le enseñaron metodologías. Y así lo podemos ver nosotros. Diferentes tendencias que nosotros vemos. Allá en Israel están los sefarditas, los caraítas, una infinidad y más encima está la inmundicia, ¿no es cierto?, de este contexto, ¿no es cierto?, romano que está metido allá. Ya. Nuestro Padre envía a un Salvador, un corderito. ¿Un corderito para qué? Para la liberación. Porque Él venía, ¿no es cierto?, a dar libertad a su pueblo. ¿Libertad de qué? ¿De los romanos? No. La libertad del príncipe de la potestad del aire,
esta potestad de Satanás que habitaba dentro, en la vida que está en la sangre de la casa de Judá, de el pueblo de los casas de Judá, y también de los dispersos de la casa de Israel que fueron expulsados, fueron expatriados por su rebelión, por su desobediencia, rebelión, por sus pensamientos de inmundicia, por hacer lo contrario, por cambiar la verdad por la mentira, llamar más las inmundicias que el perfume aromático glorioso del reino de los cielos por medio de su glorioso enviado, en este caso nuestro Abba eterno, a través de su pacto glorioso que emanaba el pacto glorioso que estaba, ¿no es cierto?, guardado en el arca de la alianza, estas dos piedras, estas dos tablas que le dicen dos piedras, que estaban los 10 mandamientos, 5 en uno y 5 en otro, emanaba la riqueza y emanaba, ¿no es cierto?, el olor aromático, glorioso, un olor de pureza, un olor fragante, de olor agradable, gloriosos sus mandamientos. Cambiaron eso por la hediondez de la desobediencia y de empezar a hacer sacrificios en lugares altos, a los baales, a los inmundos, a la cloaca. Bueno, nuestro Padre envía a un Yeshua, a un Salvador. ¿Quién es este Yeshua, este Salvador? Es el Corderito glorioso, en el cual nuestro Padre establece para la liberación. Porque este Corderito glorioso perfecto, desde que nace gloriosamente hasta cuando antes de ser enviado, ¿no es cierto?, por la voluntad de nuestro Padre, porque tenía que ir para que sea ordenado como sumo Cohen, y en la calidad de sumo Cohen, lleno, ¿no es cierto?, de la gloria del reino de los cielos, ir, ¿no es cierto?, al desierto, se estableció en él la primera fase, la obediencia y la verdad. Por eso el enemigo no pudo hacer nada ya, se estableció la obediencia. Por eso el enemigo, cuando estuvo en el desierto, pero antes de ir allá donde en el desierto, pasó por, nuestro Padre le dice, determina en Juan, un hijo de un Cohen y un profeta glorioso nacido para este procedimiento. Nuestro Padre se reservó, ¿no es cierto?, personalmente todos los elementos para el cumplimiento de su voluntad al profeta. Y el profeta lo recibe, el profeta lo ordena como sumo Cohen, tenía que lavarse primeramente, salir de las aguas. ¿Y quién vino? Lavadito vino la vestidura gloriosa del reino de los cielos. Nuestro Padre y Mashiach glorioso, y Mashiach y nuestro Padre. ¿Por qué se tuvo que hacer eso conforme a la voluntad de nuestro Padre? Porque nuestro Padre lo había determinado allá antes también, en Aarón, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Y nuestro Padre le dice a Moisés, ve y lávalos bien antes de ponerse las vestiduras, ¿no es cierto?, de la consagración para el servicio, para este servicio de parte de nuestro Padre. Por eso era la vestidura que nuestro Padre había determinado para este servicio, para la justificación. Y nuestro Padre estableció este servicio arónico, para darle, ¿no es cierto?, la libertad, la justificación, para alabarlo, para perdonarlo. A todos aquellos, ¿no es cierto?, que nuestro Padre dice que suele el pueblo pecar y desobedecer, tenía, ¿no es cierto?, este procedimiento. Bueno, fue lavado Aarón, Nadab y Abiú y se colocaron estas vestiduras gloriosas para, en representación de nuestro Abba glorioso, ellos, el sumo Cohen representaba, ¿no es cierto?, hacía una representación nuestro Padre, y se producía la justificación. Pero bueno, esta familia tenía que criar un corderito de 6 meses, un año, para este procedimiento. Tenía que ser perfecto. Porque a través de Aarón nuestro padre observaba y le confirmaba sí o no, conforme si el detalle que podía tener el corderito tenía que ser perfecto, glorioso. Y el sumo Cohen le decía a este personaje o a la familia que tenía que poner las manos, ¿no es cierto?, sobre el corderito
y proclamaba el sumo Cohen. Se hacía el sacrificio. Este sacrificio se hace para la justificación de tus faltas, de tus desobediencias. Y la persona, ¿cómo tenía que venir? Tenía que venir con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado para pedir perdón. Y nuestro Padre lo justificaba. Sí, ese acto era efectivo. Sí, sí era efectivo. Pero por causa que en el hombre, vale decir, en todos los hombres de la congregación de Israel y en el pueblo de la congregación de Israel, habitaba de dentro, ¿no es cierto?, el enemigo. Y volvía, ¿no es cierto?, a pecar. No porque no era efectivo la justificación de este procedimiento, era efectivo 100%, pero por causa de la rebelión y la desobediencia volvía a hacer lo mismo. Y cada año tenían que, ¿no es cierto?, hacer todo lo mismo. Nuestro Padre establece ahora la salvación gloriosa, sublime, que es algo, ¿no es cierto?, que ustedes ni yo lo podemos dimensionar, la gloria de lo que nuestro Padre hace y establece por medio de su enviado ungido, el Corderito. ¿Quién es este Salvador? El Corderito. ¿Quién te iba a liberar? Claro, nuestro Padre por medio del Corderito. Ahora nuestro Padre expone, ¿no es cierto?, al pueblo esta maravillosa, esta gloriosa bendición de recibir la libertad definitivamente a través de este glorioso Corderito, a través del glorioso, el sacrificio glorioso, a través de la vida de la sangre del Mashiach glorioso. Entonces, nuestro Padre, todo esto lo iba a hacer, ¿no es cierto?, así a diestra y a siniestra para cualquiera, no, porque nuestro Padre lo establece antes, para todo aquel que obedece. Juan capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido, proclama nuestro Padre, de la profecía de todo este nuevo procedimiento del nuevo pacto. Y yo quiero dar y proclamar que es el nuevo pacto. Nuestro Padre establece en este corderito un nuevo procedimiento, un nuevo pacto, un nuevo compromiso, un nuevo noviazgo, una nueva unidad conyugal, a través de su Hijo glorioso, con todo aquel que obedece, con todo aquel que obedece, que se arrepiente en el caso de la casa de Israel y la casa de Judá, que empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento y que después se niega a sí mismo, renuncia a todo, ¿no es cierto? Va a crucificarse en obediencia, porque aquí es una obra que nuestro Padre hace a través del Corderito. ¿Me entiendes? A través del glorioso Corderito que es el Salvador. Entonces, todos tenían que poner atención al enviado y al ungido, a este Cordero glorioso y sublime, al primogénito y al unigénito. Nuestro Padre estaba haciendo una obra gloriosa que ninguno la puede dimensionar, solamente a los que les dado por nuestro Padre. Revelación, entendimiento y comprensión, revelación de su voluntad. Bueno, aquí nuestro Padre entrega detalles. Dicho todo ese relato glorioso, sublime, que yo lo vuelvo a reiterar para que puedan y nuestro Padre les conceda a la casa de Israel, la casa de Judá, este glorioso beneficio de las muchas misericordias de nuestro Abba, nuestro Elohim único y glorioso y verdadero, que envió, ¿no es cierto?, a su glorioso Hijo en este nuevo procedimiento de un nuevo pacto. El corderito es el Salvador, es lo que nuestro Padre, ¿no es cierto?, iba a sacrificar para la liberación a todo aquel que obedece. Porque no es así, no, si no importa, ya, si es para todo, disculpando que aquí dice, no, si para cualquier pelafustán. No, nuestro Padre lo establece para con la casa de Israel, para con la casa de Judá, a todo aquel que obedece. Bueno, Marcos capítulo 1, verso 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y obedecer este procedimiento. Bueno, nuestro Padre hace el mismo lavamiento sobre su corderito, sobre el primogénito.
Y cuando es lavado y salido de las aguas, vino las vestiduras del reino de los cielos a mí, para un procedimiento que nuestro Padre iba a hacer para la justificación, para la liberación, para la sanidad, para una vida nueva, para el establecimiento del reino de los cielos de dentro de nosotros y sacar el reino de las tinieblas, la potestad del enemigo para afuera y todas sus inmundicias. Vino las vestiduras gloriosas nuestro Padre y Mashiach nuestro Padre. En esa condición fue llevado al desierto. Y como estaba establecido la obediencia y la verdad, el enemigo le vino a decir, después ya de los 40 días, que era tentado, era seducido y tentado, no le dice, no voy a comer, no, si sé que soy hijo de nuestro Padre Elohim, pero no, porque escrito está, no de pan vivirá. ¿De qué vida está hablando en una vida espiritual? No de pan vivirá, porque ese pan es para el vientre, para la carne. No, no de pan vivirá el hombre, sino que el hombre de la casa de Judá y la casa de Israel va a recibir vida de todo lo que sale de la boca de mi Padre. Pongan atención. Su enviado, su ungido, su glorioso primogénito, su glorioso unigénito y su glorioso enviado Mashiach, Yahshua, en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, en el cumplimiento de este corderito para la liberación. El Salvador es el corderito para la libertad. Entonces nuestro Padre, gloriosamente, viene con su primogénito Mashiach Yahshua glorioso para el inicio de esta segunda fase gloriosa, el cumplimiento de este nuevo procedimiento, de este nuevo pacto. Es un nuevo compromiso. Es un nuevo compromiso. Nuestro Padre empieza a proclamar por medio de su primogénito, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos para este nuevo procedimiento. Y para poder optar a esto hay que arrepentirse, arrepentimiento y obedecer la voluntad de nuestro Padre por medio de su enviado ungido. Gloriosamente. Bueno, nuestro Padre glorioso hizo todo este procedimiento para todo aquel que obedece. Entonces, a todo aquel que obedecía, escuchaba el mensaje. Porque Juan, el profeta, empezó a proclamar y empezó a dar conocimiento de este procedimiento. Dice bien claro aquí en Lucas capítulo 1 del verso, ¿no es cierto?, 77, capítulo 1, 77, proclamando el padre de Juan, aquí está recién nacido, Zacarías y Elizabeth, pero aquí nuestro padre pone palabra en Zacarías y dice, verso 77, para dar conocimiento de esta salvación. Es una salvación, es una liberación, es un nuevo nacimiento. Para dar conocimiento a la casa de Judá de salvación, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, no a pueblos y naciones, a su pueblo. Para, ¿no es cierto?, concederle el perdón para la justificación, el perdón de su desobediencia, para la justificación, por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó desde alto el aurora, el resplandor de gloria, el enviado, el ungido, el corderito, el primogénito. Y después dice, verso 79, para dar luz, revelación a los que habitan, ¿no es cierto?, a los que son habitados por las tinieblas. Y aquí hay que cambiar porque las tinieblas estaba dentro, la muerte estaba dentro. Entonces, para dar luz a los que son habitados por las tinieblas y por el imperio de la muerte. El imperio de la muerte y las tinieblas. Esa liberación. Y eso nuestro Padre lo determina un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. ¿Qué significa nacer de nuevo? Una intervención a través de la obediencia, del arrepentimiento y de los frutos dignos de arrepentimiento y empezar a dar testimonio
¿Por qué? Porque nuestro Padre lo coloca en el ejemplo con sus discípulos, con los 119, ahí en Mateo capítulo 16, verso 21. Le empieza a decir nuestro Padre a través del primogénito, de este procedimiento. Miren, yo tengo que ir a Jerusalén. Allá voy a padecer mucho, tanto de los ancianos, de los principales del Sanedrín, de los escribas y los fariseos, y ellos me van a sacrificar a este corderito, que yo lo tengo preparado para este procedimiento, pero yo voy a resucitar al tercer día. ¿Alguno me quiere seguir? Sí, lo siguieron los 119. Ya, y antes, ahora, aquí viene esta demanda gloriosa, que no es una demanda, es una proclama, ¿no es cierto?, de obediencia. Si alguno quiere ir conmigo conforme a la voluntad de nuestro Padre, niéguese a sí mismo, renuncia a todo. ¿Por qué? Porque viene un nuevo nacimiento, porque venía, ¿no es cierto?, una nueva vida, porque esa vida animal, carnal y diabólica iba a salir. Tenía que renunciar a todo. ¿Por qué tenía que renunciar a todo? Porque ya iba a desconocer, si tenía mucho dinero, lo iba a desconocer, porque aquí viene la vida del reino de los cielos. La vida gloriosa de Mashiach Yahshua establecerse aquí adentro. Y el reino de los cielos es una nueva vida, es un nuevo, ¿no es cierto?, una gloriosa vida de la verdad, de la pureza. Entonces había que negarse a sí mismo, renunciar a todo, tomar, ¿no es cierto?, este sacrificio juntamente en la voluntad de nuestro Padre, juntamente con su Hijo glorioso, para ser sacrificado, ser sepultado y ser resucitado en una novedad de vida, la vida gloriosa del reino de los cielos. Y nuestro Padre hace la conversión. Nuestro Padre hace esa intervención gloriosa sobre todo aquel que obedece de la casa de Judá y posteriormente de la casa de Israel, de los dispersos que están, ¿no es cierto?, expatriados en diferentes naciones. Bueno, nuestro Padre establece este procedimiento del corderito, del Salvador. El corderito, porque allá Aarón hacía colocar las manos, ¿no es cierto? Y decía, esta vida inocente, esta vida del corderito, te da la liberación, la justificación, te justificaba. Entonces toda la maldad pasaba, ¿no es cierto? Y se derramaba, pero la vida del corderito, ¿no es cierto?, venía y te justificaba y te encontraba, ¿no es cierto?, livianito y te sentías gozoso y le dabas gracias a nuestro Abba ahí en ese momento. Gracias por este procedimiento, Abba eterno. Muchas gracias por sus muchas misericordias. Ahora, a través de su Salvador, de su primogénito, el Corderito, Él es la vida gloriosa que te viene a dar la libertad. Porque si el Hijo, el Corderito, nos libertare, no seréis verdaderamente libres. El Hijo de nuestro Abba es el Corderito que venía a darte la libertad. Y las personas tienen que recibir revelación, entendimiento y comprensión. ¿Por qué? Porque tienen que recibir la revelación, luz, para que les sea, ¿no es cierto?, concedido de quien habita adentro. Esto es revelación que nuestro Padre concede y que venga ¿no es cierto?, la conciencia que nuestro Padre le concede. ¿A quién le concedió nuestro Padre? Al Hijo pródigo. ¿Quién es el Hijo pródigo? Los dispersos de la casa de Israel, que está también Efraín. Y dijo, ¿no es cierto?, que vio y empezó a razonar. Estoy aquí entre medio de las naciones, en la inmundicia, entre medio de los cerdos, dice. Estoy entre medio de las cloacas de la inmundicia y sirviendo, ¿no es cierto?, y alimentando esta inmundicia, porque con su dinero, con toda la herencia empezó, la alimentaba a los inmundos, a los cerdos, vivía y habitaba en medio de la cloaca de la inmundicia. Y nuestro Padre le dio, ¿no es cierto?, y se miró donde estaba y miró para donde la gloria de nuestro Padre. Una intervención gloriosa de nuestro Padre. ¿Qué hago aquí en esta inmundicia?
Iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado, he desobedecido, fui un rebelde, fui un contumaz. Pero él ya volvió y nuestro Padre le concedió revelación de la condición, revelación de la condición. Entonces nuestro Padre concedía en su mucha misericordia revelación de esta condición de la casa de Israel y la casa de Judá. No se está refiriendo a las naciones, no, para que ustedes sepan. Se está refiriendo a su pueblo. Y su pueblo tenía que recibir revelación. Y aquí cuando dice, ¿no es cierto?, revelación, porque le dice, le concede al hijo pródigo revelación, le abrió un poco los ojos y miró dónde estaba, en la inmundicia. Y nuestro Padre, a través del profeta Juan, le dice al pueblo, generación de víboras, hijo de la serpiente antigua. Lo dice en el libro Mateo capítulo 23. Versículo 33. 23-33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del fuego? ¿Cómo escaparéis del fuego, generación de víboras, hijos del diablo? Lucas capítulo 3, el profeta hablando aquí, el profeta hablando. Allá estaba hablando nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo, diciéndole al pueblo, serpientes, generación de víbora, hijos del diablo. Después aquí dice, escuchen, y le decía a la multitud, Lucas capítulo 3, del versículo 7, y decía a la multitud que salían, ¿para qué? Para recibir, ¿no es cierto?, la revelación, para recibir luz, para recibir entendimiento y comprensión en la condición que estaban. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a desobedecer la voluntad de nuestro Padre? ¿Quién les enseñó a usted a huir de la ira venidera que viene para con ustedes? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros tenemos a Abraham por padre, porque os digo que nuestro Padre puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Como lo dijo ahí en Juan capítulo 8, del verso 31 en adelante. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de toda la casa de Judá. Por tanto, todo lo de la casa de Judá que no se arrepiente y no da frutos dignos de arrepentimiento, será cortado y echado en el fuego. Así lo dice, verso 9, capítulo 3 de Lucas. Revelación, revelación. ¿Qué es lo que es revelación? Aquí nuestro Padre le envió a través del profeta, ¿no es cierto?, para darles revelación. ¿Qué es lo que es revelación? Para dar conocimiento, nuestro Padre a través del profeta les decía, esta es la condición de ustedes, entiendan, esta es la condición de ustedes, que habita, ¿no es cierto?, el imperio de la muerte, habita el imperio, y dónde sale también acá, para que ustedes puedan, esto es revelación, para que puedan conocer. Nuestro Padre les concede el beneficio glorioso del entendimiento y comprensión. Dice, capítulo 2 del libro de Hebreos. Así que, verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nuestro Melech, el primogénito, el enviado, el ungido, también participó de lo mismo para destruir por medio del sacrificio al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por esta muerte, este imperio de la muerte, ¿no es cierto?, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre de este personaje en las inmundicias, en la cloaca. Hebreos capítulo 2. Entonces, revelación. Nuestro Padre envió a Juan para darle revelación
así como le concedió al hijo pródigo revelación, entendimiento y comprensión. ¿Dónde estoy? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacía Juan? Mire, esa es la condición de ustedes. Y les hablaba porque salía palabra poderosa a nuestro Padre y les concedía. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Arrepentimiento. Y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso es el arrepentimiento, el obedecer. Primero obedecer porque ¿qué es lo que proclamaba Juan? Empezó a preparar el camino. Ya se va a manifestar, ya viene el enviado, el ungido, ya viene el corderito glorioso. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Salía la palabra de Juan y recibían, ¿no es cierto?, entendimiento de la condición. ¿Por qué? Porque les daba revelación dónde estaban. Lo mismo que el hijo pródigo, estaban en tinieblas, que habitaba dentro el imperio de la muerte. Y aquí el hijo pródigo le da a los dispersos, a los que expulsó, lo expulsó después, ¿no es cierto?, allá de Salomón, los expulsó, los sacó de la tierra. Lo dice Daniel en el capítulo 9. Ya, bien. Entonces nuestro Padre tiene que conceder. ¿Qué está enviando a Juan para dar revelación? Ya. Y aquí Simeón, ¿qué dice? Escuchen bien clarito. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo, es justo. Vale decir, ¿por qué es justo? Y aquí nuestro Padre da testimonio de Simeón. Esperaba la restauración, que sea consolado, que su pueblo, ¿no es cierto?, sea restaurado. ¿Qué oraba Simeón? Padre, restaure a su pueblo. Padre, lave, libere a su pueblo. Padre, libere. ¿Qué esperaba? La liberación de Israel. La liberación de la congregación de Israel, tanto para la casa de Judá y los dispersos de la casa de Israel. La liberación. Y el reino de los cielos estaba con Simeón. Y le había sido revelado, le había sido hablado, nuestro padre le dijo revelaciones que nuestro padre le dijo, no está escrito. Nuestro padre le dijo con voz audible que no vería muerte antes que viese al ungido, al enviado, al corderito, a este procedimiento glorioso. Y movido por la voluntad de nuestro padre lo llevó, ¿no es cierto?, a su casa. Y cuando los padres del niño, ¿no es cierto?, del corderito, del Salvador, lo trajeron a la casa de nuestro padre para que el cumplimiento de la verdad, para el cumplimiento de la obediencia, vale decir, la Brit Milá. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a nuestro padre diciendo: Ahora, Padre, despide a tu siervo en paz, conforme a lo que salió de tu boca, porque tú me revelaste, porque tú me dijiste, porque han visto mis ojos al Salvador, al que va a traer la libertad, al que va, ¿no es cierto?, a dar la liberación, la cual has preparado en presencia de tu pueblo. Y aquí hay que sacarles a ese. Has preparado en presencia de tu pueblo luz para revelación. Y aquí habla de los dispersos, luz para revelación a los dispersos. Y también se establece, ¿no es cierto?, en la casa de Judá. También era luz para revelación. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos acá a lo que profetizó, sí, para dar conocimiento. ¿Qué es lo que es luz para revelación? Conocimiento, conocimiento, entendimiento y comprensión de este procedimiento. Luz para revelación. Entonces, cuando es intervenido Saulo de Tarso, camino a Damasco, ¿qué le dice? Aquí le colocaron otro término. ¿Ah? Pero nuestro Padre nos enseña. Nuestro Melech glorioso, nuestro Rabí, Mashiach Yahshua, que habita en nosotros y nos enseña lo que salió de la boca de nuestro Padre, no lo que tratan de cambiar aquí con diferentes términos. ¿Ah? Los traductores. Porque en el capítulo 26 del libro Los Hechos, ¿qué le aparece acá? Mire, librándote de tu pueblo, perdón, el verso 18, 26, 18, el libro de los Hechos, 26, 18, para que les abra los ojos. ¿Qué significa? Le dice nuestro Padre por medio de su primogénito glorioso, Mashiach Yahshua, a Nicodemo. Nicodemo,
Es necesario nacer de nuevo para que veas revelación, para que recibas, ¿no es cierto?, la vista y tú sepas dónde estás parado, dónde, en qué lugar, en qué condición estás. Luz para revelación. Y aquí, en el capítulo de 26 del libro de los Hechos, verso 18, para que les abra los ojos, luz para revelación, para que ellos puedan entender a la casa de Israel, de la dispersión, los gentilizados, los gentiles de la casa de Israel, para que les abra los ojos. Y abriéndole los ojos, ¿qué es lo que es conversión? Es una determinación. El hijo pródigo, cuando recibe también revelación dónde está, metido entre medio de la cloaca, no, yo tengo que salir de aquí. Yo iré donde mi padre. ¿Y aquí qué tiene que ser? ¿Para qué? Para que se convierta. No, yo tengo que tomar una decisión. Estoy en la inmundicia, en la cloaca. El que habita en mí es un inmundo. Es la serpiente antigua. Soy un hijo de la generación de víbora. Tengo que, y toma una determinación. ¿Qué es lo que una determinación? ¿Para qué? Para que puedas sacar las tinieblas y sacar la potestad de Satanás por la voluntad de nuestro Padre. Y ellos tienen, si ellos se arrepentían, ¿por qué? Porque tenían que arrepentirse. Porque así está escrito. Lo dice más adelante. Sino que anunciando primariamente los que estaban en Damasco, los dispersos que estaban en Damasco, y a los gentiles, a los dispersos de la casa de Israel, que se arrepintiesen tomando una decisión, vale decir, que se convirtiesen, tomen una determinación y se arrepintiesen haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es revelación. Nuestro Padre concede entendimiento y comprensión en la condición que estaba el pueblo. En la condición que estaba el hijo pródigo. ¿Dónde estaba? Entre medio de los cerdos, en medio de la cloaca. ¿Quién habitando, ¿no es cierto?, de dentro y tomando una determinación? Nuestro Padre hace una intervención. Nuestro Padre hace la conversión. Y así lo hizo con el hijo pródigo, conforme a lo que aparece en las escrituras, los registros. Pero aquí su pueblo, ¿quiénes fueron los que obedecieron? ¿Quiénes fueron los que optaron a esta conversión de nuestro Padre? 120. Entre medio de ellos había uno que era Judas el Iscariote, que no participó porque tuvo que salir para el cumplimiento, ¿no es cierto?, que tenía que ser entregado nuestro Melech en manos de los romanos. Entonces, ¿cuántos participaron? ¿Cuántos recibieron esto? Esta revelación. Poquitos, 19. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron, obedecieron en arrepentimiento, en frutos dignos de arrepentimiento, se negaron a sí mismos, renunciaron a todo, fueron a crucificarse juntamente porque el cuerpo tenía que ser crucificado, como lo dice la carta, ¿no es cierto?, a los dispersos que están allá en Roma, porque tenían que ser, este cuerpo ser destruido a través del sacrificio. Este cuerpo tiene que ser sacrificado junto. Y nuestro Padre hace una obra. Nuestro Padre la hizo en obediencia, porque la obediencia, nuestro Padre ve la obediencia, ve la obediencia, el arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, en negarse a sí mismo, renunciar a todo e ir a este proceso. Y nuestro Padre hace la conversión. Entonces, dice, para que les abra los ojos, para que se conviertan, tomen una determinación, ¿no es cierto? Y que les sea revelado, ¿no es cierto?, la condición que están. Que el que está dentro es la potestad de las tinieblas y hay inmundicia. Y reciban mediante la obediencia, y reciban porque fe es obediencia, que es en la proclama, que es la obediencia a la voluntad de nuestro Padre por medio de su enviado ungido, el perdón, la justificación, el perdón, la liberación, la sanidad y posteriormente la herencia entre los santificados, vida y eternidad. Vida y eternidad. La herencia gloriosa. Pero se tenía que producir todo este procedimiento. ¿Quién es el que, si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres? Si el Hijo os libertare, sí, seréis verdaderamente libres. Sí, porque ¿quién es el que da la libertad? El corderito a través de la vida, ¿vio? Pongan atención. Nuestro Padre usó el corderito allá.
y la colocó como señal en los dos postes en el dintel, la vida de este corderito. Ahora la vida gloriosa de este corderito, ¿no es cierto?, es como señal en nosotros. ¿Por qué? Porque somos resucitados mediante la vida de la sangre de Mashiach, Yahshua, en nosotros. La vida de Mashiach, Yahshua, del corderito glorioso y del Mashiach glorioso en nosotros. Entonces, revelación. ¿Qué es lo que es revelación? Lo que escribe aquí en el capítulo 6, revelación. Pero los intérpretes y los traductores, ¿qué le colocaron? El bautismo no existe, no existe, no existe. Es una mentira, es un engaño. Ya. En la primera carta a los Corintios, pongan atención, capítulo 2, del versículo 1 dice, así que aquí le está escribiendo estas cartas porque en el libro de los Hechos ya fue, nuestro Padre lo envió, ¿no es cierto?, a los dispersos, a Pablo. Ya aquí esta carta está posteriormente, como en los libros de los Hechos, ya hizo todo este viaje, y aquí ahora les envía carta, diciéndole, dice así, así que hermanos, cuando yo fui a vosotros, cuando en el libro de los Hechos, para anunciar y proclamar este nuevo pacto, y aquí quiero, porque Pablo no fue, ¿no es cierto?, a establecer doctrina ni ideología, sino que este nuevo procedimiento. Cuando yo fui a anunciar, ¿no es cierto?, al corderito, este procedimiento que nuestro Padre hacía allá a través de Aarón para la justificación, para la liberación, para la sanidad, para todo, porque sí, ese procedimiento era perfecto, porque es verdadero y espiritual, nuestro Padre lo establece. Pero por causa de el hombre de la casa de la congregación de Israel, de dentro habitaba la rebelión, habitaba, ¿no es cierto?, el príncipe, la potestad del enemigo, la serpiente antigua, y lo hacía desobedecer. Nuestro Padre lo justificaba y este lo hacía desobedecer. Nuestro Padre lo justificaba. Era perfecto, pero por causa de este personaje que habitaba la vida que está en la sangre, lo hacía, ¿no es cierto?, transgredir. Entonces, así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciar, ¿no es cierto?, este beneficio glorioso del enviado, del ungido, para la justificación, para la liberación, del testimonio de nuestro Padre que Él lo establece de este nuevo pacto, no fui con excelencia de palabra o conocimiento humano mío, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguno, porque ya la había anunciado, sino que nacidos de nuevo, sino que Mashiach Yahshua en vosotros, Mashiach Yahshua, y todos crucificados juntamente con Mashiach Yahshua. Ese es el testimonio. No que Mashiach Yahshua, no, si ya nosotros estamos en la vida del Mashiach, está resucitado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas, carnal, de conocimiento humano, no, sino con demostración de la voluntad de nuestro Padre, no con revelación. Yo fui con demostración, proclamando, ¿no es cierto?, conforme a las Escrituras, revelación, para que vuestra obediencia no esté fundada en el conocimiento animal, carnal y diabólico de los hombres, sino en el conocimiento del primogénito, del enviado, al ungido, de la voluntad de nuestro Padre. Verso 6. Sin embargo, hablamos conocimiento, este nuevo, glorioso, entre los que han alcanzado, que les fue concedido, entre los que se han arrepentido. Le está hablando a unos poquitos. Y conocimiento no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que son animal, carnal y diabólico, que perecen. Mas hablamos conocimiento que sabiduría de nuestro Padre en misterio. Este conocimiento que estaba oculto, la cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para todo aquel que obedece. La que ninguno de los príncipes, vale decir sacerdotes, los escribas y fariseos, ¿no es cierto?, de este siglo, conoció, porque si lo hubieran conocido, se lo hubiese concedido, nunca habrían, ¿no es cierto?,
crucificado a nuestro Melech. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, esta revelación no ha venido porque se tiene que establecer, sacar el conocimiento animal, carnal y diabólico, y se establece el conocimiento de las riquezas de la voluntad de nuestro Padre mediante Mashiach Yahshua. Las cosas que no oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que nuestro Padre ha preparado para los que lo obedecen, a los que le aman. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que los que le aman? ¿Quiénes son los que le aman? ¿Quiénes son los que le aman? Los que oyeron la voluntad de nuestro Padre, obedecieron la voluntad de nuestro Padre, se arrepintieron, empezaron a dar frutos dignos de arrepentimiento, después, ¿no es cierto?, se negaron a sí mismos, renunciaron a todo y se fueron, ¿no es cierto?, en obediencia al sacrificio. Para poder participar de esto, de este pesas privado en el aposento alto, se tuvo que ver todo este procedimiento. No era así nomás, que entre cualquiera. No. Y esto también después se tenía que replicar. Entonces, ¿cuál es la revelación? Son las que nuestro Padre preparado a los que le aman. ¿Qué revelación? Revelación, entendimiento y comprensión, porque nuestro Padre, después de la resurrección, en el libro de Lucas, después de la resurrección de Mashiach Yahshua, en medio de todo, gloriosamente, se le apareció aquí en el aposento alto en Lucas capítulo 24, del verso 44. Les dijo, estas son las palabras, todo esto yo le enseñé a ustedes, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo conforme a la voluntad de nuestro Padre, lo que está escrito de mí, porque yo soy Mashiach Yahshua, tanto en la Torá de Moisés, en los profetas y en todos los salmos. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Revelación a todos los que estaban ahí en el aposento alto. Entonces, son las que nuestro Padre ha preparado a los que le aman. Pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros, revelación. Él nos enseñó, Él nos habló audiblemente a nosotros por el Ruach que habita, el espíritu de nuestro Abba por medio de Mashiach Yahshua que habita en nosotros. Revelación. ¿Y qué tenía que ir a hablar Pablo? ¿Qué revelación? Proclamar, porque él recibió revelación. ¿De qué? ¿De una doctrina extraña? ¿De una cosa diferente? No. Porque fue intervenido y es una nueva creación. Toda la información animal, carnal y diabólica, mediante la potestad de las tinieblas, nuestro Padre lo saca. Esa es conversión. Sacó ese personaje, lo lavó de las tinieblas, de las costumbres, de las enseñanzas, de la inmundicia. Lo lava, lo purifica y lo santifica para que pueda venir la vida de Mashiach Yahshua a habitar adentro. Y después que habita la vida, viene la eternidad. Vida eterna. Y empieza a hablar todo el procedimiento que nuestro Padre estableció en este nuevo pacto, este nuevo procedimiento que hay que nacer de nuevo. Y esta doctrina es la voluntad de nuestro Padre en este procedimiento, no en otras cosas. Nuestro Padre no envió a Saulo a establecer, ¿no es cierto?, congregaciones, no lo envió a las naciones, no, lo envió a los dispersos, gentilizados de la casa de Israel que estaban en estas naciones. Pero si había algún extranjero de dentro y escuchando, y que para es una maravilloso oír a un Elohim de Israel, y que empieza a amar su nombre, le empieza a seguir y a hacer su voluntad, dando testimonio, guardando el día de reposo, abrazando y obedeciendo la voluntad de nuestro Padre, y escogiendo su voluntad por medio de este pacto glorioso de su enviado ungido, él lo iba a convertir, lo que le pasó a Cornelio Centurión. El libro de los Hechos capítulo 10. Nuestro Padre les conceda, es revelación. Pablo no fue a establecer, ¿no es cierto?, esto a las naciones paganas. No, nuestro Padre, este pacto, este nuevo procedimiento, lo estableció con la casa de Israel, la casa de Judá y nadie más. Pero si había algún extranjero que accedía voluntariamente en obediencia, nuestro Padre lo intervenía y también lo convertía, ¿no es cierto?, pero no le demandaba arrepentimiento, sino que veía el testimonio de su obediencia y nuestro Padre intervenía poderosamente. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes, casa de Israel y casa de Judá, y cualquiera, ¿no es cierto?, que pueda escuchar estos videos, le conceda
entendimiento y comprensión. Conocimiento, entendimiento y comprensión para conocer la voluntad gloriosa mediante su Salvador, Yeshua, el Corderito. Él daba la vida. Él es. Nuestro Padre les conceda todo lo estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto.